Tu diseño divino es estar en plenitud y unidad en bienestar. Me gustaría dar la bienvenida a Christy Whitman al programa. ¿Cómo estás, Christy? Hola, Alex, estoy emocionada de verte. Muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo y sobre tu libro, El factor del deseo, entre muchas otras cosas. Eres una mujer muy ocupada, haces un montón de cosas y tienes una historia fascinante. Así que quería hablar primero contigo. Siempre me encanta hacer esta pregunta. ¿Cómo era tu vida antes de tu despertar espiritual, antes de encontrar el camino en el que estás hoy? Pues desde afuera parecía tener una vida bastante buena. Me había graduado, tenía mi título, estaba comprometida, ascendía rápidamente en la escalera corporativa, vivía en Chicago, trabajaba en una compañía de vinos con grandes responsabilidades, manejaba todo el Medio Oeste, ganaba buen dinero y tenía una excelente trayectoria profesional, pero estaba deprimida porque en ese momento pensaba, espera un minuto, ¿esto es realmente lo que quiero? Cumplí con todo lo que decían. La gente me decía que eso me haría feliz. Lo tengo y no soy feliz, estoy deprimida. Incluso mi mejor amiga desde séptimo grado lo notó. Ella dijo, nunca te he visto tan miserable en toda tu vida. Y yo como que no tiene sentido. He logrado todo lo que me propuse a los 24 años. Entonces era eso, esto es todo lo que hay y recuerdo que sentía la necesidad de una conexión más profunda y crecí siendo católico. No hay nada de malo en ser católico, pero recuerdo que en ese momento, al volver a la iglesia católica, me sentía aún más deprimido porque no encontraba lo que buscaba. Y claro, cuando tenemos hambre o sed de, sabes, el universo siempre nos responde. Fue increíble porque eso me llevó a romper mi compromiso. Conocí a un chico con el que salía a distancia en California y me mudé a California en aproximadamente un mes. Terminamos, pero conocí a mi maestro de meditación y todo cambió. Pasé de tener todo lo que amaba a subir como 18 kilos. Tenía unos 18 kilos de sobrepeso. Acumulé una deuda de tarjeta de crédito de alrededor de 1.2 millones de pesos. Renuncié a mi trabajo porque ya no podía seguir haciéndolo. No tenía amigos ni familiares cerca. De hecho, vivía en una habitación, alquilaba una habitación a una mujer muy extraña, así que estaba muy aislado, sin un sistema de apoyo a mi alrededor. Y fue entonces cuando comencé a meditar y me recuerda a Marion Williamson. Hace muchos años decía que le pidió a Dios que de alguna manera mejorara su casa, que le añadiera un pórtico en la casa. Y Dios dijo y simplemente lo derribó todo. Empecemos desde cero. Y eso fue realmente lo que me pasó. Era como si todo lo que pensaba que me haría feliz no lo hizo. Y luego, de repente, todas las cosas externas en mi vida se desplomaron y simplemente desaparecieron. Pero encontré mi felicidad. Empecé a encontrar mi conexión, a encontrar mi alegría. Y entonces pude empezar a reconstruir desde ahí. Es tan curioso. No solo esa historia, similar a tantas otras que lo tenían todo. Hice todo lo que se suponía que debía hacer. Tenía el doctorado, hice esto, hice aquello. Y luego simplemente no soy feliz. Y cuando dijiste 24, alrededor de cuando tenía 24 años, era uno de los editores de cine mejor pagados en Florida, viviendo en casa, sin rentas, sin gastos fijos, y estaba tan enojado porque no era feliz haciendo eso en ese momento. Y no me deprimí, me enojé. Así fue como lo manejé, pero no era tan inteligente como tú y no encontré mi camino espiritual hasta muchos, muchos años después. Y no tuve la oportunidad de encontrar un maestro como el tuyo, pero es una gran lección para todos los que escuchan que nos venden esta especie de lista de cosas, que como, oh, necesitas esto y necesitas el coche y necesitas la casa y necesitas dinero en el banco y todo eso es necesario. No me malinterpreten. Digo, sí necesitas una casa, sí necesitas un coche. La mayoría del tiempo necesitas algo de dinero, pero no es el final. Apenas es el comienzo de todo. ¿Estás totalmente de acuerdo con mi charla TED? Eso es lo que estaba mencionando. Me encanta un buen par de zapatos, pero no me definen obtener esos zapatos. No es lo que me hará feliz.
Encuentro alineación con mi felicidad. Así puedo usar zapatos bonitos o, como mencionaste, conducir un buen coche. Vivir en una casa bonita o tener la gran relación. Pero no son esas cosas. Miramos al mundo en 3D y pensamos, es ese hombre, es esa mujer, es ese anillo de diamantes, es esa casa, es ese título universitario, es ese cargo. Esas serán las cosas que finalmente me harán sentir completa la frase, ¿verdad? Y cuando llegamos ahí es como, ¿cómo es que eso no lo logró? Porque no viene de aquí. Es la conexión con lo divino, es la conexión con nuestra alma, nuestro ser, es la conexión con todo lo que existe. Eso es lo que nos llena, porque eso es lo único que puede llenar un vacío cuando buscamos algo fuera de nosotros mismos, ya sea sexo, drogas, rock and roll, otra persona, un lugar, una cosa. Es como intentar meter un círculo en un cuadrado. Lo único que realmente nos puede satisfacer es esa conexión con lo que verdaderamente somos. Y estoy agradecido de haberlo encontrado y de poder enseñar a otros cómo alinearse con eso, porque para mí ha cambiado la vida. Sí, en Occidente nos enseñan que todo viene de afuera hacia adentro, pero en Oriente es al revés, de adentro hacia afuera. Empiezas desde adentro y luego te expandes hacia afuera, más fuerte y poderoso. Como he dicho, nunca he visto un remolque detrás de un coche fúnebre. Nunca he visto un remolque de mudanzas detrás de un coche fúnebre. No puedes llevar nada, solo recuerdos, amor y la gente a la que has ayudado. Esas son las cosas que te llevas al final. No piensas, Dios, ojalá hubiera trabajado más horas. No piensas, Dios, ojalá hubiera conseguido esa bolsa Gucci. Nada. He hablado con muchas personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte o han estado en hospicio. Al escuchar sus historias, son principalmente arrepentimientos de lo que no hicieron, experiencias que perdieron, relaciones descuidadas. Realmente necesitaba esa TV de 85 pulgadas o necesitaba una casa con 30 habitaciones. Bueno, como mencioné en el factor del deseo, tener deseos, provienen de un lugar superior. Nosotros los recibimos, ¿cierto? Pero cuando sentimos un deseo y nos invade la desesperación, como, oh, necesito esa bolsa para ser aceptado, o necesito a esa persona para no sentirme más solo. Esos deseos que surgen de un sentimiento de carencia, como si esa persona, lugar o cosa fuera finalmente lo que me complete. No funciona, ¿verdad? Pero cada deseo, incluso los deseos nos llevan a un entendimiento, a una conciencia, pero tener un deseo de cualquier cosa, un nivel de éxito en tu negocio, lo que sea, como dices, no es lo definitivo. Es en quién nos convertimos al perseguir ese anhelo. Eso es lo que nos llevamos, la expansión del universo, la del alma. Eso es lo que realmente importa. Al final, más allá del título, los reconocimientos, en quién te transformaste durante el proceso. Sin duda alguna. Y muchas personas se pierden en el proceso. Quiero decir, vengo de Hollywood, así que he visto algunas cosas en mis tiempos, por decirlo menos, sobre personas que se pierden en el objetivo de tratar de ser famosas o tratar de ser ricas y todo ese tipo de cosas. Pero algo que realmente me interesó de tu historia es el consejo de luz. ¿Puedes hablar sobre el consejo de luz y cómo te conectas con ellos? Me encantaría escuchar su historia. Claro, puedo hacer que vengan si quieres. Oh, eso sería fantástico, me encantaría, sería genial. Déjame darte una rápida anticipación antes de que los traiga. Me considero un trabajador de la luz. Lo supe desde que empecé a trabajar con la meditación. Trabajo con la luz, trabajo con la energía y se ha manifestado de muchas formas distintas. Como cuando escribí mi primer libro, se descargó a través de mí. A las 1:05 de la madrugada, una voz me despertó. Era como si tuviera que levantarme, anotarlo, y eso me ayudó a tomar esa luz y convertirla en un libro, que luego se transformó en que yo hablara sobre ese libro, lo que a su vez hizo que la gente empezara a pedirme que los entrenara. Y luego comencé a entrenar a entrenadores. Y 7 libros después, 3,000 entrenadores después que he formado y certificado, todo simplemente ha evolucionado. Y ya sea que de repente mis manos se levanten y comience a sanar a alguien y yo me pregunte, ¿qué está pasando? Todo es una forma de cómo la luz puede pasar a través de mí y luego puedo expresar esa luz.
al mundo. Así que al final de 2018 estaba recibiendo mensajes de luz y me dijeron que creara un programa donde la gente pudiera venir cada semana y sanarse, cambiar su energía, cambiar su perspectiva sobre las cosas. Y el consejo lo recuerdo como si fuera ayer. De repente fue como si mi conciencia se hiciera a un lado y la conciencia de ellos entrara. Y desde entonces he sido un mensajero de la luz donde mi conciencia ni siquiera está presente. Así que cuando los invoco, no podré recordar ni saber de qué hablaste. Ellos se llevarán todo el protagonismo. Es como si estuvieras canalizando y luego no recuerdas. Entonces es parecido a recuerda, él era el profeta durmiente, así que no recordaba nada de lo que decía, pero todo quedaba grabado. Por suerte, hoy estamos grabando. Exactamente. Alex, si dijeras algo como, oye, el consejo dijo como, ¿cuándo te despiertas de un sueño y alguien dice algo, tú dices, creo que tuve un sueño sobre cómo hay cierta conciencia, como un reconocimiento, pero no tengo la historia completa. No puedo recordar el sueño entero. Así es como me siento yo cuando vuelvo en sí. Así que voy a ir rápido a buscarlos. Listo, goza. Estamos aquí. Hola, un placer. Nos alegra estar contigo. Un placer conocerte, gracias por venir al programa. Nos alegra recibir una invitación siempre. ¿Qué preguntas te gustaría hacernos? ¿Cómo superar creencias limitantes? Primero es entender. Esto se lo decimos a la gente todo el tiempo, especialmente a los sabios que han trabajado mucho en su desarrollo personal. Todos quieren saber cómo te deshaces de los obstáculos, cómo cambias las creencias limitantes. El enfoque está en la carencia o en lo que no funciona. Y nos gustaría decir primero que todas las partes de ti, cada uno de ustedes, ninguno fue excluido de esto, tu diseño divino. Es estar en plenitud y unidad, en bienestar. Otro aspecto de tu diseño divino es la abundancia. Hay evidencia de tu abundancia incluso en tu cuerpo físico. Estás divinamente diseñado para ser éxito y para tener y experimentar el éxito. Ahora, cada humano lo define de manera diferente, pero el plan, el patrón del alma, está ahí. Estás maravillosamente diseñado para relaciones amorosas y de apoyo. Al igual que una bellota no puede dar una manzana, tú no posees picos, colas ni alas, ya que esas características corresponden a aves y perros. ¿Cómo distingues a los humanos de los animales? Simplemente con tus propios hoyos físicos, al igual que cualquier otra persona puede hacerlo. El diseño de tu físico es que tienes dos ojos. Ninguno de ustedes tiene cuatro. Tienes dos ojos, una nariz, una boca, gracias a Dios a veces por eso dos orejas. Y tienes un corazón, está diseñado así, está planeado de esa manera. Pero lo más importante que todos ustedes deben entender es que están diseñados divinamente en bienestar, en plenitud, en unidad, en abundancia, en éxito, en relaciones amorosas y de apoyo. Así que partiendo de esa premisa, cualquier contraste, cualquier situación que cualquiera de ustedes tenga en su vida física que no funcione, que no se sienta bien, si toman esa situación o esa circunstancia o cualquier aspecto de su vida y se permiten sentir la verdad y la resonancia, la misma estructura celular, no solo de su fisicalidad, sino de su naturaleza energética. Cuando comienzan a sentir su camino hacia esa verdad espiritual de que lo divino, que les da la respiración, que hace latir su corazón, que digiere su comida, que hace crecer su cabello, esa parte nunca conoce la limitación, no sabe de bloqueos. Así que cuanto más se concentren en la expansividad de esto,
partiendo de la premisa de, está bien, estoy diseñado. Por ejemplo, tú y Christy estaban hablando del éxito. Estoy diseñado para tener éxito. Ya estoy aquí. Mi esperma ganó. Mi alma descendió. Soy un doble ganador. Cuando comiences a sentir la verdad de eso que ya he experimentado, éxitos antes incluso de comenzar como ser humano. Soy un éxito. Empiezas a vibrar en ese lugar. Entonces, tu mente, tus emociones, incluso la fisicalidad de tu cuerpo, te lo dirán, te harán saber. ¿Dónde está la energía dividida? ¿Es un pensamiento? ¿Es una palabra que estás usando? Christy, durante años tuvo gente que mientras la entrevistaba decía, bueno, ¿cómo hablas de las leyes universales? ¿Por dónde empiezas a entender cómo trabajar con las leyes universales? Y ella diría, cuida tus palabras, las mismas palabras que pronuncias o bien te expanden hacia tu diseño divino o te reducen a la carencia o limitación. Así que empezando con las palabras que dices, las palabras que ella creó, y sabemos que vas a proporcionar un enlace para ello. Watchyourwords.com, 30 días de videos que te dicen qué no decir, por qué y qué decir en su lugar, porque la conciencia lo es todo. Cuando tienes conciencia de una palabra que estás diciendo, que baja tu energía, que puede ser un bloqueo o una limitación. A veces es solo ajustar las palabras que dices para que vuelvas a alinearte con el diseño divino de quién realmente eres. A veces podría ser un pensamiento que sigues teniendo. Bueno, los pensamientos vienen de algún lugar. Es como las malas hierbas en un jardín. No necesitas solo cortarlas, sino que necesitas arrancarlas. ¿Cómo las arrancas? Bueno, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la creencia presente? Cuando comprendes esa creencia como que la vida es dura, llena de decepciones, el éxito es difícil o se requiere mucho esfuerzo para lograrlo, todo eso lo adquiriste en algún lugar. Adoptaste la creencia de otro, dijiste de manera consciente o no, la adoptaste y de alguna forma se convirtió en parte del cableado que fue programado. Pues adivina qué. La programación de fondo es, eres exitoso, estás destinado a tomar esa energía creativa, ese deseo y poder moverte con ese deseo para crear algo en una forma en la realidad física tridimensional. Y si te estás topando con algo, no es de tu naturaleza original. Te encuentras ante algo que has aprendido, adoptado y comenzado a creer. Una creencia es fácil de cambiar una vez que eres consciente de ella. Debes tener conocimiento de tu propia habilidad para dominar tu propia energía. Estamos aquí comunicándonos como mensajeros de luz a través de Christy, a través del dominio de la energía cuántica, para ayudarte a comprender que incluso el pensamiento de un bloqueo o la idea de que estás limitado de alguna manera, eso es simplemente energía. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, tu cuerpo físico te lo revelará. Si te sientes expandido, te sientes bien, estás alineado. Si te sientes constreñido o sientes resistencia de cualquier tipo, hay energía dividida. Estás siendo dividido, alejado, separado de. No es la realidad, pero tu mente siente una separación de lo divino que vive y solo conoce abundancia, éxito, bienestar y amor. Así que atiende a tu energía dividida. Acabo de decir algo que no se sintió bien. Permíteme reformularlo y decir algo en su lugar, en vez de decir, bueno, no puedo permitírmelo, eso no se siente bien. Necesito pagar mis cuentas, así que ni siquiera me gusta la palabra cuentas. Necesito realizar un intercambio de abundancia aquí. Oh, eso se siente mejor que una factura. Permíteme decir esto en su lugar. Sería maravilloso, me encantaría hacerlo.
pero no es una prioridad financiera para mí en este momento. Se siente muy diferente a no puedo permitírmelo o realmente extraño. Realmente perdí esa oportunidad. Extraño a mis amigos o extraño tener pareja. Si lo cambias y dices, espero con ansias tener una nueva pareja, espero con ansias mi siguiente nivel de éxito, realmente aprecio poder hacer esto o aquello. La energía cambia y entonces la comprensión de que el camino frente a ti, tu visión del futuro, es brillante en lugar de extrañarlo, de no tenerlo. Y entonces tu energía disminuye y ahí es donde sientes la limitación o los obstáculos. Respuesta perfecta, como esperaba. Mi otra pregunta para ti es, muchas personas anhelan una conexión más profunda con la fuente, con Dios, con el universo en su propia vida. ¿Podrías brindarnos alguna sugerencia para abrirnos más y conectar de manera eficiente, profunda y amorosa con la fuente, con Dios, con el universo? Bueno, diríamos que vemos a muchos humanos esforzándose demasiado por encontrar algo fuera de ellos mismos. Su propia respiración, todos respiren. Esto es a quien llaman Dios. Esto es a quien llaman divino, tu ser esencial. Porque una vez que todos ustedes, y ya saben, ninguno de ustedes sale de esta experiencia con vida, todos van a hacer la transición. Sí, todos lo sabemos, como pagar impuestos, lo tienen en mente, sí. Así que cuando la parte del alma, la energía, la vida que hay en ti termina con este contenedor físico, regresa a la energía pura y positiva. Pero aquí y ahora, esa fuerza vital, esa vida, ese compañero divino y co-creador de cada uno de ustedes. ¿Cómo sabes si alguien está vivo? Bueno, está hablando. ¿Y cómo está hablando? Tu cerebro está completamente activo, el sistema nervioso está en plena función, inhalas y exhalas aire, la sangre fluye por todo tu cuerpo, tu corazón late. ¿Podrías estar consciente en este momento según la comunidad médica? ¿Estás respirando? Esa es tu prueba de este Dios, de lo divino, del alma, de la vida, de la fuerza del universo, fluyendo a través de ti, porque cada uno de ustedes es una conexión individualizada, una extensión de lo divino y la prueba de ello. No tienes que buscarla en otro lado. Solo coloca tu mano sobre tu corazón y siente el latido. Aquí está tu divinidad. Diciente, eres suficiente, eres importante, estás aquí, estás vivo, eres amado. Observa la abundancia de cuántas veces late su corazón. Mira el éxito de eso. Todo está bien. No hay separación entre tú y tú. El simple aliento solo volverá a la respiración consciente, inhalar y exhalar. Prueba de Dios, prueba de vida, pura energía que palpita a través de tu cuerpo. Eso es la vida. No busques más. Dentro de ti está. Ahora mi última pregunta es, ¿qué piensas o qué nos puedes decir sobre lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy con todas las cuestiones económicas, políticas y ambientales y con la pandemia y todas estas cosas que nos están sucediendo al mismo tiempo, afectando, se podría decir que al mundo entero al mismo tiempo? La primera vez en la historia que recuerdo que algo ha afectado a todo el planeta, a toda la sociedad a la vez. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre lo que está pasando, dónde estamos ahora y hacia dónde vamos? Esta pregunta nos gusta mucho y tiene distintos niveles y capas. Así que empecemos con la pandemia. Nos emocionamos porque esta es la primera vez que todos ustedes tuvieron la oportunidad de unificarse, ya que todos estaban pasando por lo mismo al mismo tiempo. Esta fue una oportunidad para que los seres humanos dijeran, miren,
Todos somos uno pasando por lo mismo. Bueno, incluso más allá de la pandemia, cuando todo en el universo fue creado, todos tenían lo mismo. Son las leyes universales. Todos ustedes tienen la oportunidad de entender. Cada uno de ustedes que está vivo, como acabamos de hablar, está teniendo las mismas experiencias compartidas. Están respirando, sus corazones laten, sus mentes funcionan, todos están teniendo la experiencia de lo divino viviendo a través de ustedes. Esa es una experiencia compartida para cada ser humano en el planeta, ya sea en el Reino Unido, Australia o Estados Unidos. Hay un aliento común. Es como todas las células de un cuerpo trabajando juntas, respirando. Y esto es una experiencia universal, pero con las leyes universales como la ley de atracción, individualmente, lo que emites, recibes. Le dijimos a Christy, ella preguntó, ¿qué aconsejan cuando todo sucedió con la pandemia? Y dijimos, es un tiempo de amplificación. Lo que ha estado en lo oculto para cada individuo será amplificado y lo que todos hagan con ello desde su libre albedrío y elección determinará lo que hagan en su futuro. Así que si alguien se siente solo y ha estado sintiendo que realmente quiere una pareja y vive solo, eso se intensificó. ¿Qué hacen con ello? Beben más, fuman más, consumen más drogas, compran más. ¿Qué hacen? ¿Comen más? ¿O se dan cuenta, estoy realmente solo? Debo hacer algo al respecto y buscar una conexión más profunda. Muchos lo hicieron. Muchos eligieron distintas maneras, aquellos angustiados por el dinero. Ahora aquí no tienes cómo ganar dinero. Bueno, esas personas dijeron, está bien, seamos creativos. En lugar de cerrar mi restaurante, permítanme hacer servicio para llevar. Terminaron ganando más dinero al no tener que pagar a meseros y meseras. Hubo quienes aprovecharon esa oportunidad para hacer crecer su negocio, mientras que otros se angustiaron más por el dinero y su situación empeoró. También había personas en un matrimonio donde no estaban contentas. Ahora estás atrapado con esta persona y la realidad de ello. No he estado satisfecho por mucho tiempo y ahora quiero hacer la transición para salir de esta relación. O las relaciones se hicieron más profundas. Todos compartieron una experiencia. Todos comparten una experiencia. En cierto sentido, la fuerza vital fluye a través de ustedes, pero con sus elecciones individuales de libre albedrío. ¿Qué hizo cada uno con esa oportunidad? Con eso, es una oportunidad para ver que todos son uno al final, porque son extensiones vivas y respirantes de lo divino. Y lo que haces con eso, con tu propio libre albedrío, puedes hablar y pensar y sentir y creer y, por supuesto, hacer basado en lo que eliges. Así que eso es lo primero, es ese entendimiento. Vaya, hay unificación. Todos en todas partes del mundo están pasando por esto y realmente es un momento para unirse. No importa de qué raza eras, no importa si eras hombre o mujer, qué religión practicabas o cualquier sistema de creencias. Era una unificación de todos experimentando lo mismo al mismo tiempo. Ahora, entendiendo eso, comprende que debido a esta cosa de la elección del libre albedrío que se desliga de lo divino, se le dio a cada uno para que todos puedan elegir alinearse y crear desde ahí o elegir desalinearse y crear desde ahí. En tu historia humana, no solo la nuestra, siempre ha existido polaridad, una ley universal. Aquí en la Tierra, bajo la luz divina, solo hay energía positiva, con opuestos como arriba, abajo, izquierda, derecha, adentro, afuera, bueno y malo, caliente, frío, todo es uno y unificado. Pero aquí en tu entorno 3D tienes polaridad. Tienes a aquellos que están muy desalineados con aquellos que están muy alineados y cada individuo eligiendo su propia experiencia de vida. Pero lo que hay que entender
es que siempre va a haber alguna forma de contraste con lo que no quieres, para que puedas pivotar y convertirlo en lo que sí quieres. La mayoría de las personas no son conscientes de ello, pero gracias a individuos como tú, querido Alex, estás haciendo que más y más personas sean conscientes de lo que es la alineación y que pueden elegir correctamente. Estar conectados a algo tan maravilloso y más grande y abundante que incluso su pequeña situación o circunstancias que sienten que es el fin del mundo. Si llevas luz a eso, si aportas una comprensión más profunda de eso, entonces tu vida puede ser muy diferente, pero la polaridad siempre existirá y es un momento en el que todos ustedes están conscientes de todo lo que está sucediendo. Diremos esto. En la historia humana siempre ha habido política y siempre ha habido discusiones y racismo y todas esas otras cosas. Siempre ha sido así. Colapsos económicos y recesiones y cosas así en todo el mundo. Pero ahora, con cómo todo ha llegado a su conocimiento debido a los medios, ahora las redes sociales, parece que todo se está cerrando sobre todos ustedes, porque todo el mundo está hablando de ello. Cuando entiendes que tú, como individuo, creas tu propia experiencia de vida, eligiendo enfocarte en lo que sí quieres, en lo que sí deseas, como escribimos con Christie y el factor del deseo, tú eliges dónde pones tu enfoque. Y si te estás enfocando en el bien dentro de ti, la bondad en el universo, la abundancia de oportunidades, enfocado en tu diseño divino, entonces la vida se siente bien, no se siente estresante. La mayoría de las personas viven aquí en la carencia y la limitación y la separación y el caos y el drama, siendo alimentados más y más de eso con un momento de alegría, con un momento de felicidad aquí o allá. Hemos visto a personas moverse de un lado a otro, viviendo y respirando en la alegría a pesar de las molestias y los enojos, con las herramientas y el conocimiento adecuado para procesar la energía dividida, es posible vivir en la alegría. Así que ya no tendrás días malos, solo momentos incómodos que al dominar tu energía te permitirán realinearte y sentirte genial. Entonces, ¿a dónde crees que vamos? Como especie, como humanidad, con todas las cosas, el cambio que está sucediendo ahora, ¿a dónde crees que todos vamos a ir? Bueno, vemos a todos ustedes en luz, con más personas haciendo lo que tú y Christy hacen. Hay más luz. En este planeta hay más luz ahora que nunca antes, más luz accesible, espiritual, de alta dimensión, disponible para cada uno de ustedes que en cualquier otro momento. Vemos más personas convirtiéndose en trabajadores de la luz, dedicadas a ayudar a otros a través del proceso de la luz. Como dijo Chris, las formas pueden variar. Podría ser como un podcaster, autor, orador, canalizador, sanador, terapeuta de masaje o maestro de Reiki. Las formas son distintas, pero cada uno de ustedes en la luz vive dedicado a traer luz al planeta. Compensan a millones que no están. Una sola persona. Añadir y difundir luz compensa a millones atascados y empantanados, en carencia, en limitación, en sufrimiento, sin importar cuánta luz haya disponible o no. Ustedes deciden si despiertan y se acercan a ella o la rechazan. Esta es y seguirá siendo una experiencia de vida individual y de libre albedrío. Les informamos que más luz está en camino y continuará llegando. ¿Y cómo superamos el miedo que todos tenemos? Vivimos con tanto miedo a diario.
la mayoría, no todos, que temen simplemente absolutamente todo. Y no se trata solo del tigre a la vuelta de la esquina, ese es un miedo válido. Hablo de los otros miedos, de aquellos que no nos dejan avanzar, que no nos permiten salir de relaciones dañinas, que nos impiden abrir ese negocio o dejar ese trabajo o invitar a salir a esa chica o chico, esos miedos. ¿Cómo podemos superarlos? Llamamos a la pandemia un miedemico porque eso es temer lo peor. Cuando entiendan cómo dominar su energía al comprender que el miedo proviene de una perspectiva de escasez, es cambiar de no tener suficiente, de no ser suficientemente bueno, de que no hay otra persona, de que no hay más dinero. Al enfocarse en la escasez, siempre se sentirán mal. Pero como es ley de polaridad en un universo abundante, al pasar de la escasez a la compasión o satisfacción o buscar lo positivo, esa es tu entrada a la alineación con la abundancia. El miedo es una perspectiva, es una energía, es un estado mental, es una creencia. Todos la poseen. Nadie controla la mente, nadie controla sus emociones. Ustedes tienen influencia sobre 5 aspectos en la vida de alguien. Lo que dicen, nadie puede poner palabras en su boca. ¿Serían capaces de cambiar el miedo por algo más alentador y lleno de fe? Por supuesto que sí. Los invito a intentarlo. Y en cuanto a los pensamientos, nadie los genera por ustedes, ni el presidente de los Estados Unidos ni los expresidentes. Son ustedes quienes dan forma a sus propios pensamientos. Bueno, ¿quién tiene el control o influencia sobre su mente? Ustedes. A veces sienten que no, pero ustedes generan ese pensamiento que no les gusta. Hay técnicas y procesos que enseñamos todo el tiempo. Tomen su mano física e imaginen arrancar esa mala hierba y luego plantar en su lugar una hermosa flor. ¿Qué quieren arrancar? Si no quieren tener miedo de algo o pensar que no hay suficiente de algo, siembren algo ahí, sientan cómo se mueve la energía. Hace años, Christy estaba recibiendo un masaje y de repente se sintió muy ansiosa. Y haciendo el trabajo que ha estado haciendo por décadas, pensó, ¿de qué se trata esta ansiedad? Está bien, sé que la ansiedad es solo una sobreexageración de algo que aún no he sentido. Entonces, ¿qué es lo que siento? Oh, siento miedo. ¿Cuál es el miedo? Permítete sentir. Habla con el miedo. ¿Qué estás tratando de comunicarme aquí? Porque es la mente la que hace un trabajo excelente para que no tengas que preguntarte, oh, ¿qué es esto? Todos los días acercarte a tu computadora y pensar cómo la enciendo, qué hago, ya sabes, cosas. Tu mente tiene memoria. Así que también recuerda, oh, la última vez que abrí mi corazón, salí lastimado. La última vez que invité a salir a una mujer me dijo que no. La última vez que intenté alcanzar mis sueños, terminé decepcionado. Es esa misma mente que te advierte sobre el tigre a la vuelta de la esquina, diciendo que esto podría pasar y aquello y así sucesivamente para mantenerte a salvo. Pero al estar más conectado con la mente limitada en lugar de lo divino ilimitado, te quedas atascado. Christie se permitió escuchar de qué se trataba el miedo que proviene de la limitación. Está bien, ¿de qué carencia hablas? Ya la has agotado. ¿Qué he agotado? Tu éxito. Has tenido un gran éxito. Lo has agotado todo. Y Christie le dijo a su mente, bueno, esa es una perspectiva interesante, pero no puedes agotar el éxito. No es como un pastel que me comí y ya no hay más. Tengo una panadería y puedo hacer todos los pasteles que quiera. No se acaba la energía. Cada uno de ustedes tiene un cofre del tesoro sobre su cabeza, siempre lleno. Nunca se puede agotar. Nadie puede robarlo ni pedirlo prestado. No puedes perderlo. No se extravía. Es el universo y su energía. Es luz. Y al atraer la energía y la luz dentro de ti y llenarte de ella, entonces creas lo que naturalmente estás divinamente diseñado para ser. Éxito.
abundancia, amor, bienestar. Y así ella empezó a sentir esa parte de sí misma, esa parte limitada que sentía eso y dejó que esa parte sintiera la abundancia. En cambio, la transmutación de la vibración baja a la vibración alta cambió eso y fue interesante porque justo días después de eso, su madre compartió una experiencia de cuando su padre estaba teniendo mucho éxito y iban de aquí para allá y de repente todo se detuvo y fue como si lo hubieran agotado todo y eso quedó grabado en Christie. Y así tuvo que reimprimir, reprogramar y haces eso con energía, porque antes de que un pensamiento se forme completamente era energía. Así que te llenas con la energía de la abundancia. Como comenzamos esta conversación conectando, meditando en ello. ¿Y qué se siente estar en plena abundancia? ¿Qué se siente tener un éxito masivo, expansivo? ¿Qué se siente ser amado y apoyado no por tu entorno 3D, sino por tu divinidad? Porque cuando tu contenedor de energía está lleno con la energía que deseas, entonces te conviertes en un imán para esas personas, esos lugares, esas situaciones, todo eso que puede apoyarte en la energía con la que estás satisfecho, no, carente. ¿Puedes hablar sobre el poder del dinero y cuánto énfasis ponen las personas en que el dinero es negativo y malvado? Dicen que el dinero es la raíz de todos los males y cosas por el estilo. ¿Puedes hablar un poco sobre el poder del dinero y cómo podemos usarlo de una manera más positiva y espiritual? Nos gustaría que todos ustedes se sientan poderosos y que no se sientan impotentes ante el dinero. Christy siempre dice, y nos gusta mucho cómo lo expresa, que parece que deliberadamente intentaron confundir a la gente porque el dinero es necesario. Mucho antes de Christy y nosotros, alguien propuso el uso de monedas y dólares en lugar de trueques. Y ahora, en la Biblia, se menciona que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Antes no era el dinero, era la avaricia. Es la avaricia la que es la raíz de todos los males. Es importante recordar que el valor real no está en la acumulación de riquezas, sino en la generosidad y la bondad que podemos ofrecer al mundo. Y porque ni siquiera tenían dinero en aquel entonces cuando se escribió la Biblia por primera vez. Así que tienes esta situación en la que cada ser humano, ya sea que quieras ponerte una cuerda al cuello o comprar una manzana para alimentarte, ya sea que quieras inscribir a tus hijos en la escuela o vestir tu cuerpo, ¿cómo consigues todas esas cosas? Dinero. Entonces, si tienes una actitud negativa o te resistes al dinero, vas a tener una relación conflictiva con él. Es un tira y afloja. Lo necesito, pero es malo. Así que si te resistes a algo en este universo, tendrás una relación muy resistente con ello. Cuando todos comprendan que no es el dinero en sí lo que aman, sino lo que pueden lograr con él. Puedes tener un techo más grande o simplemente un techo sobre tu cabeza. También puedes disfrutar de aire acondicionado o calefacción según tus necesidades. Obtienes un vehículo que te lleva del punto A al punto B. Si sientes aprecio y gratitud, no por el dinero en sí, sino por lo que te brinda, la libertad, la seguridad, las elecciones, las opciones, vas a tener una experiencia muy distinta con el dinero o las opiniones de otros que tienen dinero o incluso no lo tienen. Así que al limpiar tu energía, estás en relación en este entorno tridimensional con todos y todo, ya sea una casa, una planta, dinero, el vecino de la calle, el perro, el cielo, la puesta de sol, el colibrí. Hay una relación porque tienes ojos para ver, tienes oídos para escuchar, tienes boca para hablar, tienes energía, un enfoque que sale y luego un intercambio que entra, pero cada relación comienza dentro de ti cuando cambias tu propia relación interpersonal con tu idea y la apreciación del dinero.
Lo bueno del dinero, a diferencia de los seres humanos, es que el dinero no tiene opinión. El dinero no va a decir, oh, no, no, yo no voy a ir con Christian, pero sí con Alex porque él es genial. El dinero no hace eso. El dinero es energía verde. Y cuando estás abierto a ello, cuando estás dispuesto a recibirlo, porque si eres una persona realmente alineada, vas a hacer cosas realmente buenas con ese dinero. Si estás desalineado y eres lo que la Biblia original mencionaba, avaro, entonces estás desalineado con él, vas a ser tacaño. Probablemente harás cosas que no están alineadas. El dinero no es el problema. La alineación o desalineación es el problema en cualquier tema dado. Y todo comienza dentro de cada uno. De nuevo, el libre albedrío y la elección. ¿Tienen palabras finales o un mensaje para nuestra audiencia? Ustedes, cada uno de ustedes son infinitamente de amor. Nada se resiste ante ti. No tienes que demostrarle nada a nadie. No hay ninguna deidad sentada en una nube como Santa Claus, revisando la lista una y otra vez. Oh, ella hizo algo malo hoy. Oh, él hizo algo malo hoy. Oh, pues solo le daremos un poco de amor. Eres infinitamente amado, respaldado, próspero y exitoso. Y eres infinitamente adorado. No hay otra verdad más grande. Agradezco mucho tu tiempo y tus palabras increíbles, valorando mucho el trabajo que estás realizando. Gracias. Te queremos mucho, querido. También agradecemos tu labor. Gracias por acogernos, sé, en tu divino diseño cada uno de ustedes. Eres amor infinito. Solo imagina luz cayendo suavemente sobre tu cabeza, permitiéndote llenarte de luz y energía positiva. Cada célula de tu cuerpo llenándose de luz. ¿Cómo es eso? ¿Disfrutaste tu visita? Fue extraordinario. Quiero decir, ya he tenido canales antes que han hablado y siempre me fascina cuando un canal hace lo que hace. Tengo algunas preguntas sobre tu proceso, porque cada canal es distinto en cuanto a cómo se siente y cómo lo haces, pero siempre me resulta fascinante que la corriente de conciencia que surge es distinta a una conversación. Y aquí es donde la gente pregunta, ¿tú crees en esto? Y yo digo, mira, creas, no creas, ¿cuál es el mensaje? Si ella está actuando y está diciendo estas cosas buenas, ¿a quién le importa? Así es como lo veo, de verdad. Porque mucha gente ya sabes cómo es el mundo. Mucha gente se pregunta, ¿es real? ¿No es eso cínico? Sí, son cínicos, como es real, pero la diferencia de tono, la diferencia de energía. Pero el flujo de conciencia que surge es en un camino. Es casi como si un actor ensayara un monólogo, pero al momento. Y tú no podrías haberlo hecho así, al vuelo. Entonces la manera en que sale es tan tipo ráfaga, que es tan difícil de, yo estoy como yo no podría hacer eso, ni intentándolo. Y conozco actores profesionales, ¿verdad? Pero sería tan difícil para ellos hacer algo así. ¿Cuánto tiempo estuvimos? Como 30 minutos, 40 minutos de esto. Así que es fascinante. Así que tengo que preguntarte, ¿te agota en alguna medida? ¿Te llena de energía? Sí, quiero decir, imagina esa energía increíble que diferencia mi energía de la de ellos. Esa energía fluye por mi cuerpo, recorre mis células. Me siento lleno de energía. Siento una vibración intensa, eso pasa. Y cuando se van, yo estoy. ¿Quién quiere drogas? Exacto, justo así. Y el tono de tu voz nunca cambia. Durante la canalización, lo cual es otra cosa, se mantiene muy constante.
Lo digo para la gente que pueda estar escuchando, pero es como solo míralo. Y siempre digo lo mismo. Como dije, ¿cuál es el mensaje? No me importa cuál sea el contenedor, no me importa quién sea el mensajero. ¿Cuál es el mensaje? Sé que dijiste que no recuerdas nada, así que tendrás que volver a esta grabación cuando se publique y verla, pero hice unas preguntas muy importantes y obtuve unas respuestas realmente buenas y tienen un ligero sentido del humor. Ah, sí, son muy graciosos. Cuando se animan, son muy graciosos y entretenidos, así que definitivamente lo agradezco. Es que simplemente me siento, sabes, para algunas personas que sienten como tú dijiste, ¿qué les dices a los cínicos? Es que no, porque es como, si no resuenas con ello, entonces toma lo que quieras, toma lo que no te sirva. Pero para aquellos que pueden sentir como tú, Alex, que pueden sentir como, wow, vi o sentí el cambio en la energía, esas son pruebas para mí. Y lo que más importante aún es que me sentí bien escuchándolo y estando en su presencia, eso para mí es algo personal, oye, me gusta o oye, eso fue raro, pero cada quien tendrá su propia elección. Así que no estoy aquí para hacer campaña por ellos o intentar defenderlo o tratar de convencer a nadie de nada. Es como si solo estuviera aquí para difundir el mensaje. Si alguien lo acepta, fantástico. Es interesante también porque llevo mucho tiempo haciendo podcasts y algunas personas cuando escuchan cosas que no les gustan, por supuesto que dejan comentarios. Pero mi pregunta siempre es, ¿cómo te atrajo esto? ¿Cómo llegó esto frente a tus ojos y por qué llegó frente a tus ojos? Sea cual sea el tema, el invitado o el programa, si está frente a ti o lo has atraído o te ha sido presentado por alguna razón. Puede ser una razón para simplemente vomitar ira y odio porque eso es lo que llevas dentro. O puede ser algo que te cambie la vida, o puede ser, oye, saqué una idea de esa conversación que me llevó a otro camino o me impulsó. Si yo iba por este camino, simplemente me empujó un poco. Y si te empujan un poco en un viaje, te lleva en una dirección completamente distinta, cuanto más avanzado estés en él. Así es como veo todas estas conversaciones. Y tú piensas, claro, si resuena contigo, genial. Y eso es lo que hago con el programa en general. Si crees en las experiencias cercanas a la muerte, genial. Si no, es una gran historia. Son fascinantes de escuchar o podrías conectar con ellas a un nivel más profundo. Igual con esta conversación, siempre es realmente fascinante. Tengo algunas preguntas. Y por cierto, debo preguntarte, ¿cuándo sucedió por primera vez? ¿Cómo fue eso? La primera vez. No es que todos escribamos libros y entremos en flujo y las cosas fluyan a través de nosotros. Y he hablado con muchos altos ejecutivos que hacen eso, lo entiendo. Eso es otro nivel lo que tú haces. Entonces, la primera vez que eso sucedió, ¿cómo fue para ti? Pues hablaba con una mujer. Ella seguía hablando de problemas y era como si encontrara distintas maneras de hablar de problemas y literalmente sentí como si mi conciencia, y podría jurar por mi primogénito que mi cuerpo fue lanzado sobre mi silla, porque así es como lo recuerdo. Ahí estaba mi conciencia. Realmente pensé que cuando viera la grabación iba a estar lanzado sobre mi silla, porque así es como recuerdo escuchar. Y cuando volví a la grabación y la tengo en mi canal de YouTube, la evolución en ese exacto momento cuando llegaron, quiero decir, estaba rígido en ese punto, ni siquiera usaban mis manos. Soy italiano, así que todo el tiempo ahora utilizan mis manos. Pero en aquel entonces era como la tonalidad y la primera vez que se manifestaron y el ritmo de su voz, yo escuchaba todo y sin embargo no lo hacía. Exacto, estaba ahí pero no estaba. Y luego cuando se fueron de nuevo, no me recuperé por mí mismo. Solo pensé, oh, Dios mío. Y había como 7 mujeres en la llamada y todas estábamos llorando. Yo pensaba, eso nunca había pasado antes. Dios mío, Era como, ¿qué? ¿Volverá a pasar? Yo estaba como, quiero hacerlo de nuevo. Y más tarde ese día tuve una sesión individual con un cliente y yo estaba como, solo quiero probar algo contigo. Así que simplemente los hice pasar. Los invité y vinieron. Y en ese momento, en esa sesión, ni siquiera supe qué pasó. Cuando se fueron de nuevo, yo estaba como, wow. Y ella estaba como,
Eso fue increíble. Y yo estaba como, está bien, perfecto, aparecieron, fue la primera vez que supe que estaban ahí. Desde entonces, sé que es constante, que están presentes, solo invítalos, aprovechan la oportunidad. Y es increíble porque no solo sueltan información y tienen una gran energía, estafan a la gente y pueden decir, de acuerdo, cuando tenías 4 años tienes este bloqueo aquí y la persona cada vez, ya sea a los 10, 12, 16 o la edad que fuera, están como nunca les he contado esto a nadie, pero sufrí abuso sexual a los 4 años. Oh, Dios mío, ¿cómo lo sabías? A los 6 años fue cuando murió mi madre, o a los 5, la edad que sea, decían fue cuando mis padres se divorciaron o cuando tuve que dejar la casa que conocía y mudarme al otro lado del país. Siempre aciertan porque son inteligencia infinita. Es como pueden ver lo que nosotros los humanos no podemos. Quiero decir, soy un gran entrenador y llevo mucho tiempo haciéndolo, pero wow, cuando ellos llegaron, cuando aparecieron en escena, yo estaba como, me quito el sombrero de entrenador. ¿Para qué esforzarse? Si ellos pueden llegar y profundizar más con un cliente o un grupo, adelante. Es curioso porque hace años uno de mis maestros fue Abraham Hicks y recuerdo haberle dicho a un grupo de personas, me había estado preparando para este evento durante 6 meses y cuando subí al escenario me sentí exhausto porque había hecho esto miles de veces, porque era un perfeccionista, quería que fuera perfecto y lo tenía cronometrado y cada cosa en su lugar. Estaba como, estoy agotado. Subí al escenario y dije, tengo envidia de Esther porque ella simplemente cae a Dios. Y ahora ya no tengo envidia porque eso es lo que me toca hacer. No tienes que preocuparte por el tiempo ni recordar tarjetas. No, es agradable. Es agradable. Ellos hacen todo el trabajo pesado. Solo debes presentarte. Exactamente. Y me encanta, muy agradecido. Es realmente interesante. Y siempre he encontrado los canales y medios muy fascinantes. Y de nuevo, me encanta hacer este tipo de preguntas que estoy seguro de que no se hacen muy a menudo. Como, vaya, ¿cómo se siente? ¿Experimentas esto o aquello? Porque tengo mucha curiosidad sobre el proceso, del proceso físico. Otra pregunta que debo hacerte. Claramente has sido entrenador por mucho tiempo y trabajas en el ámbito del crecimiento personal, pero cuando surgieron lo que llamamos algo inusual, entonces, ¿cómo reaccionaron las personas a tu alrededor y cómo manejaste el efecto psicológico de parientes, familiares, amigos, colegas diciendo, oye, hemos estado contigo en esto del crecimiento personal por un tiempo y sabes qué? La ley de la atracción está bien, bla, 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 bla. Ahora tienes gente hablando a través de ti. No sé si pueda estar de acuerdo con esto. ¿Cómo lo manejaste? Pues he tenido que enfrentarlo con honestidad desde que comencé a meditar porque era muy distinto a lo que mis amigos y familia conocían. Mi primer libro, Imágenes Perfectas, ¿verdad? Hablo sobre la ley de la atracción, la energía, y mi familia se burlaba de mí. ¿En qué año fue? El secreto salió a la luz en el 2007. ¿Verdad? Así que todavía no estaba en el ambiente. La gente estaba como amor que Sí, exactamente. Estaban como, está hablando de esa cosa de la energía. Ay, que Poliana, quítate las gafas de color de rosa, Cristi. Como que está bien, sí, habla del universo. Éramos una familia italiana católica tradicional, ¿verdad? Así que hablo del universo y la energía y todo eso. Entonces, tuve que derribar esas barreras y deliberadamente buscaba mi comunidad, por así decirlo, hablando en librerías espirituales e iglesias, solo para difundir el mensaje de ese libro, porque la gente que compró el libro, que eran mis amigos y familia, no eran el público objetivo para este libro. Así que eso empezó entonces y mi tío se burlaba de mí. O vas a usar la ley de la atracción para atraer a alguien y atraje a mi esposo y él estaba como, ok, está bastante bien, ¿verdad? Pero simplemente se convirtió en una evolución y así incluso mi tío no entiende, está como, Fuiste a estudiar a Gran Bretaña o algo así?" Y yo estoy como, ¿a qué te refieres? Dice, te escuché haciendo algo en Facebook y sonabas británica. Y yo estoy como canalizando, me estoy abriendo y él simplemente está como, no entiendo. Durante años mi mamá decía, está bien,
no vas a ningún lado a trabajar porque tenía un negocio en Internet, ¿verdad? No entendía lo del Internet porque empecé mi negocio en Internet en 2006. La mayoría de la gente no hacía eso, ¿verdad? Así que no vas a un lugar, estás en Internet, ¿verdad? Esa fue la confusión número uno. En segundo lugar, soy coach de la ley de la atracción. Enseño sobre la ley de la atracción, ¿sí? No lo entiende para nada. Yo no entiendo. Y en tercer lugar, no entendía lo que era el coaching. Siempre me decía al azar, ahora soy una persona feliz, entonces no necesitaría un coach, ¿verdad? Y es como, no, mamá. Así que todavía no entienden a qué me dedico, pero para mí se trata de ayudar a los demás. Y aquellos a los que atraigo, que quieren esta información, que la entienden, que pueden ser influenciados por ella, que pueden ser inspirados o sanados por ella, les hablo a ellos. Así que a los demás simplemente dejé de intentar venderles la idea o de educarlos o incluso de defenderme. No tengo que hacerlo. Es como, bueno, si lo crees o no, genial. Pero hubo una vez cuando realmente estaba asumiendo la capacidad de sanar, porque eso llegó como un huracán. Mi amiga y mis padres y su familia vinieron a cenar y su hija, Melania, que en ese entonces tenía como 7 años, entró y Melania no era ella misma. Y Elisa dice, sí, ha tenido este terrible dolor de cabeza todo el día y ella simplemente no ha sido ella misma. Y estaba como apática y mis dos hijos y su otra hija estaban jugando arriba. Ella no quería estar allí y como, ven aquí. Así que la llevé a mi oficina, la sostuve como a un bebé y simplemente hice algo de trabajo en su cabeza y en menos de un minuto, de repente abrió los ojos. Ella va, me siento bien. Y luego se sentó y ella saltó y se puso a correr escaleras arriba y estuvo jugando el resto de la noche. Entonces salí de la oficina y mi novia Lisa estaba como, ¿qué hiciste? Y yo le digo, le hice una sanación. ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y mis papás estaban ahí diciendo, no entiendo. Sanación. Tomaste paracetamol. ¿Qué le diste? ¿Le diste alguna medicina? No, le di una sanación. No entiendo. Como sea, debe ser eso de la ley de la atracción o algo que ella está haciendo. No es fascinante. Digo, cuando les dije a mis padres que iba a ser cineasta, fue como, no lo entendieron. Mi mamá no lo entendió. Ella decía, solo te vamos a mandar a la universidad. No me importa, solo ve, apréndelo, ve al cine, Obtén un título. obtén un título, estás bien. Y no lo entendieron durante años, pero vieron que me ganaba la vida, que podía hacer cosas. Y entonces como que veían, hiciste como, no podían comprenderlo. Y de vez en cuando hacía un comercial con una estrella latina famosa y decían, oh, trabajaste con ellos. Alex trabaja con famosos. Así que eso era algo que más o menos podían entender. Luego, años después, les digo, estoy haciendo podcast y ellos, ¿cómo si me gano la vida simplemente hablando con la gente? Entienden el rollo, saben que hago algo. O sea, mi papá siempre es igual. ¿Ganas dinero con eso? Está bien, perfecto. Y no, no estás haciendo daño. Está bien, perfecto. Te hace feliz hacerlo. Está bien. Con mucho gusto lo hice. Recuerdo el día en que entrevisté a Billy Crystal y le pedí que grabara un mensaje para mi papá. Cuando se lo envié, mi papá simplemente no podía creerlo. Me encanta. Perdió tanto la cabeza que a cualquiera con quien se encontraba sacaba su teléfono y decía, hola, soy amigo de Billy, ¿cómo estás? Cristal, como dijo que se llamaba. Porque así dijo que se llamaba para mí. Me encanta. Una alma tan dulce, pero fue tan interesante ver eso y cómo nuestro mundo, porque me identifico con muchas de las cosas que dices, porque mis parientes, solo de otra generación, otra cultura. Soy cubano, así que cubanoamericano, del viejo país y todo eso. Simplemente no entienden nada de esto. Mi mamá hace un poco más que los demás y siempre escucha el programa, pero es realmente interesante ver cómo, porque yo sé que para mí, mira, estoy fuera de lo común, pero tú estás fuera de lo establecido. Mucha gente, siendo honesto, no soy yo completamente, como las curaciones, la gente se ría a escondidas. Sé que eso afecta a muchos canales, medios, psíquicos, gente que hace este tipo de trabajo y siempre me fascina cómo lo manejan y cómo trabajan para superarlo. Así que parece que simplemente les gusta la indiferencia casi. Ahora.
Años después, Sí, después de años, como que no sé. todavía lo hace. Pero para ti, tu historia de Billy Crystal me recuerda a mi mamá porque un día estábamos comiendo juntos y ella dice, tengo negocios y voy, genial, voy. De hecho, iré con Frederick, mi esposo, a Milán, Italia, porque me contrataron para una conferencia. Ella dice, Milán, Italia, como el país de Italia, la ciudad de Milán. O sea, ella seguía repitiéndolo. Y yo así de, sí, mamá, nos van a llevar en primera clase con Frederick y nos vamos a quedar en este hotel de 5 estrellas. Milán. Eso fue lo único que me repetía durante toda la comida. Y luego, en cuanto la dejo en casa, dice, Buddy Buddy, así se llama mi papá. ¿Vas a ir a Milán? La contrataron para dar una conferencia en Milán, Italia. Los van a llevar a ella y a Frederick en primera clase. La van a hospedar en un hotel y le van a pagar por hablar Milán, el país de. Y fue como, ¿quién iba a saber que eso era lo que la iba a emocionar? Eso fue lo que la dejó boquiabierta. Todo lo demás ya lo habías hecho, pero el viaje a Milán, eso fue como, ¿qué? Espera un momento, ¿qué? ¿Verdad? Tengo 2 libros en la lista de los más vendidos del New York Times, ¿verdad? Eso la hizo decir que eres auténtico. No, ahora es en serio, lo que sea que estés haciendo está funcionando. Sigue haciéndolo, no lo entiendo, sigue haciéndolo. Anumun, absolutamente fascinante. Tengo preguntas para todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de una buena vida? Donde siento que tengo control creativo. Puedo decir deliberadamente esto es lo que quiero y saber que puedo crearlo y que lo disfruto, porque siempre va a haber una brecha, ¿verdad? Van a haber como, oh, quiero esto y luego, ¿cómo llegas ahí, no? Así que ya sea creando una casa o una pareja ideal o lo que sea, saber que el deseo es mío y que tengo al universo entero para apoyarme en manifestar ese deseo, pero sabiendo exactamente qué hacer. Así que en el factor del deseo, los pasos exactos para la manifestación, pero cerrando esa brecha entre el final de la manifestación y todo el viaje completo, así que ya no es como antes, o cuando le a Lee, seré feliz, es como si estuviera feliz o alegre, me libero, lo que sea que quiera sentir. Siento eso ahora y dejo que esa energía me guíe. Así que es como si las brechas se cerraran, porque siempre hay energía ahí apoyando. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Ayudar a que muchas personas conozcan y entiendan cómo jugar con la energía y la luz y cómo alinearse con ella. Saber que lo que sea que queramos, lo que deseemos, es en última instancia la manera en que queremos sentirnos. Cuando encontramos esa pareja, alcanzamos el siguiente nivel de dinero o éxito o la casa o lo que sea, y saber que todo eso es energía y que esa energía no está disponible cuando lleguemos allí, está disponible ahora para vivir en pura satisfacción, sintiendo esa energía ahora, divirtiéndonos al manifestar esas cosas, ¿Cuál es el propósito final de la vida? amar y crear, simplemente expandirnos, disfrutarlo. Todos llegamos aquí, ¿verdad? Tomamos la decisión consciente de estar en estos recipientes, de estar en estos cuerpos, por la diversión, por el gozo, por la experiencia, y así podemos elegir qué experiencia queremos vivir. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y tu libro, El factor del deseo y todo lo que estás haciendo? Pues christywhitman.com, no importa cómo lo escribas, vas a llegar. christywhitman.com es mi sitio principal. Les recomendaría que visiten watchyourwords.com porque es un programa de videos gratuito que les ayudará a empezar a implementar lo que hemos estado hablando hoy. Y mi factor del deseo, cualquiera de mis libros, están prácticamente en cualquier lugar. Digo, Amazon, Barnes Noble, en fin, donde sea que se vendan libros. Donde quiera que se vendan libros. Y si no está ahí, pídelo por su nombre. Exacto, así es. ¿Y cuál es el mensaje que te gustaría dejarnos? Entender nuestro diseño divino, ¿verdad? No sé si el consejo habló de eso, pero estamos diseñados divinamente como la nariz en nuestro rostro para tener un bienestar que no tenemos que preocuparnos por el bienestar o la vejez. Simplemente enfocarnos en el bienestar y no en la resistencia. Enfocarnos en la abundancia, en el éxito, en las relaciones amorosas y de apoyo. Eso es, en lo que nos enfocamos se expande de verdad. Así que enfocarte en lo que quieres te traerá más de lo que deseas y menos de lo no deseas. Cristi, muchas gracias por venir al programa, por presentarnos al consejo y por todo el increíble trabajo que haces en el mundo y difundir esa luz.
Así que te agradezco, querida. Muchas gracias, Alex, te lo agradezco. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.